Nos piden en este problema calcular el flujo de calor a través de la esfera unitaria dada esta función de temperatura. Para resolver este problema, lo primero que hay que saber es que el calor fluye según la expresión menos K por el gradiente de T, donde K es una constante y T es la temperatura. Así pues, dada esta expresión, lo que tenemos que calcular es el flujo de nuestro nuevo campo vectorial F a través de la esfera de radio 1. Es decir, tenemos que resolver esta integral donde diferencial de S hace referencia a un diferencial a una superficie que se extiende en la superficie externa de la esfera de radio 1. Bien, como debemos saber, la ecuación de la esfera tiene esta expresión. Eso significa que yo puedo escribirla de la siguiente forma. Es decir, puedo escribirla como una superficie, como una función de xy. Con lo cual, siempre puedo parametrizar esta superficie, nuestra esfera, de la siguiente forma. ¿Vale? Con lo cual, nuestro diferencial de S va a ser el diferencial de los vectores tangentes según una dirección cuando U es constante y según V. Bien, estas son las definiciones de los vectores T sub U y T sub V. Lo único que tenemos que hacer es calcular un producto vectorial de ambos vectores, obtener el diferencial de S y hacer el producto vectorial de nuestro campo por nuestro nuevo diferencial e integrar. Podemos usar esta parametrización o, dado que estamos trabajando con una esfera, usar la parametrización de coordenadas esféricas, es decir, esta parametrización de aquí. Bien, salvo que en nuestro caso el radio es igual a 1, con lo cual no hace falta considerar. Vale, pues si consideramos esta parametrización, ahora los vectores, en lugar de ser T sub U, T sub V, llamémoslo T sub θ, T sub φ, y tienen esta expresión de aquí, y el proceso sería el mismo que en el caso anterior. Esta es una forma de proceder, pero nosotros vamos a construir un diferencial de S sabiendo que tenemos una esfera de radio 1. Es decir, no vamos a realizar esta construcción y esta construcción. ¿A qué me estoy refiriendo? Fijaos, si esto fuera nuestra esfera, un diferencial sobre la superficie esférica tendría una forma de este estilo. Casi un cuadrado donde sus lados tienen la curvatura de la superficie de la esfera. Su área va a ser la longitud de este lado por la longitud de este lado. Con lo cual, un diferencial de S va a ser un vector perpendicular, ¿vale? Cuya longitud, como hemos dicho, va a ser numéricamente el valor de esta área, es decir, el producto de este lado de aquí, y de nuevo del lado este de aquí. Luego tenemos que preguntarnos cuánto es la longitud de los lados. Bien, fijaos que este ángulo de aquí es un ángulo diferencial de φ y que estas líneas punteadas que acabo de dibujar, dado que acaban en la superficie esférica, tienen longitud del radio. Con lo cual, la longitud del primer lado es radio por el ángulo, es decir, r por diferencial de φ. Bien, ¿cuánto vale la longitud de este otro lado? Lo que voy a hacer es proyectarlo en el plano XY, ¿vale?
y averiguar cuánto vale. Pues nada, fijaos que hacemos lo mismo, ¿vale? Este ángulo de aquí va a ser diferencial de θ. Y esta longitud, la longitud punteada, la voy a llamar ρ. Con lo cual, la longitud de mi lado, análogamente, radio por ángulo, es ρ diferencial de θ. ¿Pero cuánto vale ρ? Pues si os fijáis, ρ es también la proyección de este lado de aquí. Con lo cual, esto que es ρ es el radio por el coseno quiero decir por el seno de φ, siendo φ este ángulo de aquí. Es decir, que nuestro ρ es radio seno de φ diferencial de θ. Con lo cual nuestra superficie se nos queda como, voy a escribirlo aquí, R seno de φ diferencial de θ. Bien, esto ni más ni menos es que es nuestro diferencial de S. Pero el módulo, ¿en qué dirección? Pues en la perpendicular a la superficie, es decir, en una dirección perpendicular. Lo acabo de multiplicar por un vector unitario perpendicular a la superficie, ¿vale? Fijaos que un R y un R se nos cancelan y nuestro diferencial de S adquiere el valor R seno de φ diferencial de θ diferencial de φ por el vector R, que es X y Z. Bueno, vamos a escribir cuánto vale nuestra función f. Es menos k por el gradiente de t. Y el gradiente de t, si lo calculáis, veis que es 1, el vector 1, 0, 0. Es decir, menos k i. ¿Vale? Luego, tenemos que hacer el producto vectorial, este de aquí, de f por diferencial de s, de nuestras dos expresiones, f y diferencial de s. Pues bien, fijaos que este producto es esta expresión de aquí. Sin olvidar que esta x debemos ponerla en coordenadas esféricas, dado que estamos trabajando en esas coordenadas. Es decir, finalmente nuestra integral nos va a quedar la siguiente expresión, donde la θ está evaluada entre 0 y 2π y la φ está evaluada entre 0 y π. Esta integral es sencilla de resolver, pero como las coordenadas están separadas, lo que voy a hacer primero es resolver la integral en θ, es decir, voy a separar la integral de esta forma. Bien, calculemos primero la integral en θ, que es igual al seno de θ evaluado entre 0 y 2π. Y luego a continuación habría que calcular el resto de la expresión, ¿vale? Pero no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque si evaluamos el seno entre 0 y 2π, nos damos cuenta de que es nulo, con lo cual el resultado final va a ser 0. Y el flujo pedido, una vez hecho todos los cálculos, es por tanto igual a 0. Podríamos haber anticipado el resultado. Fijaos, si proyectamos la esfera, grosso modo, sobre el plano XY, digamos, ¿vale? Fijaos que el campo vectorial, recordad que el campo vectorial sobre el que queremos calcular el flujo era menos KI. Eso significa que en todo punto del espacio vamos a tener vectores iguales de longitud K apuntando en la dirección menos I, es decir,
vamos a tener una serie de vectores así, todos de la misma longitud. Fijaos que estos vectores nos van a provocar un flujo negativo porque están entrando a la esfera por esta superficie de aquí. Pero fijaos que asimismo en esta otra parte vamos a tener los mismos vectores de la misma longitud y en la misma dirección y sentido que los anteriores. Y estos vectores nos van a provocar un flujo positivo. O lo que es lo mismo, la acción de estos vectores es anulada por la acción o el flujo de estos otros vectores, con lo cual el flujo neto a través de la esfera es cero. ¿Qué más implicaciones tiene esto? Pues tiene que no existen focos de calor en el interior de nuestra superficie esférica. Si existieran, sí que habría un flujo neto cero, es decir, si tuviésemos un foco de calor en el interior de la esfera, ¿vale? Eso nos provocaría claramente flujo de calor neto hacia afuera, pero evidentemente el campo ya no sería de esta forma.